Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay mentiras que se quedan clavadas en el alma como espinas de huizache. El reloj de la vieja hacienda de la familia Martínez se detuvo a las 3 de la tarde, justo cuando el último aliento de don Aurelio se perdió en el viento seco de Sonora. Pero para Mateo, su hijo menor, ese no fue solo el fin de una vida, sino el comienzo de un calvario que duraría 10 largos años. Ustedes conocen esa sensación, ¿verdad? Ese nudo en la garganta que no te deja respirar cuando te das cuenta de que las personas que llevan tu misma sangre son las que más desean verte caer. Mateo miraba el ataúd de su padre bajo la sombra del gran mezquite, sintiendo que con ese viejo roble se iba el único escudo que lo protegía de la envidia de sus propios hermanos. Alberto y Sofía no lloraban por el padre que se iba. Sus ojos, brillantes de codicia, ya estaban repartiéndose las hectáreas, el ganado y hasta el orgullo que nunca se ganaron con sudor. La lluvia comenzó a caer, pesada y fría, como si el cielo mismo quisiera limpiar la hipocresía que rodeaba la tumba. Mientras los peones bajaban el féretro con cuerdas desgastadas, Alberto se acercó a Mateo. No hubo un abrazo, no hubo una palabra de consuelo, solo un susurro cargado de veneno que le erizó la piel. Disfruta tu última tarde en esta tierra, Mateo. Mañana, este lugar tendrá un solo dueño, y no será alguien que huele a estiércol y a campo como tú. Mateo no dijo nada, sus manos, calejadas por años de trabajar la tierra codo a codo con su padre, se apretaron con fuerza. Él sabía que Alberto odiaba el campo. Su hermano mayor siempre se sintió demasiado fino para el polvo de la hacienda, prefiriendo los trajes caros comprados con el dinero que el viejo les mandaba a la ciudad. Pero ahora, con el patriarca bajo tierra, las reglas habían cambiado. Al regresar a la casa grande, el ambiente era pesado. El olor a incienso y café de olla se mezclaba con la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Sofía, envuelta en un velo negro que le servía más de disfraz que de luto, estaba sentada en el despacho de don Aurelio, revisando papeles con una sonrisa cínica. ¿Qué haces ahí, Sofía? Ese es el lugar de papá, dijo Mateo, entrando al despacho. Era el lugar de papá, hermanito, respondió ella sin levantarlo vista. Ahora es el lugar de quienes realmente sabemos qué hacer con esta fortuna. Alberto y yo ya hablamos con el abogado. Resulta que papá, en sus últimos momentos de lucidez, se dio cuenta de que dejarte algo a ti era desperdiciar el patrimonio. Eso es mentira. Papá siempre dijo que la hacienda era para quien la trabajara. Yo me quedé aquí mientras ustedes se gastaban la lana en la capital. Yo cuidé de él cuando enfermó. Ustedes ni siquiera contestaban sus llamadas. Alberto entró al cuarto, balanceando un vaso de tequila con una arrogancia que hacía hervir la sangre. Los sentimientos no valen nada frente a un papel firmado, Mateo. Eres un arrimado con apellido, nada más. Papá te dejó la parcela del cerro, esa donde no crece ni la mala hierba, solo para que no digan que fue injusto. Pero la casa, el ganado de registro y el pozo, eso es nuestro, y como nuevos dueños, hemos decidido que no queremos gente como tú merodeando por aquí. ¿Me están corriendo de mi propia casa? Mateo sentía que el mundo se le venía encima. No es tu casa, sentenció Alberto, dando un trago largo a su bebida. Tienes hasta la medianoche para largarte. Si mañana amanece y tus harapos siguen en este cuarto, llamaré a la policía para que te saquen como el delincuente que seguramente eres. Mateo subió a su habitación, el corazón dándole golpes en el pecho. Sus piernas temblaban, pero no de miedo, sino de una rabia contenida que amenazaba con explotar. Miró las paredes de su cuarto, llenas de recuerdos, el primer sombrero que le regaló su padre, las fotos de las cosechas exitosas, la pequeña Biblia que siempre estaba en su mesa de noche. Con movimientos mecánicos, empezó a empacar. No tenía mucho, un par de pantalones de mezclilla gastados, 3 camisas de franela, sus botas de trabajo y la vieja maleta de cuero que había pertenecido a su abuelo. Cada objeto que metía en la maleta era un pedazo de su vida que se desprendía. Al fondo, guardó la Biblia, sintiendo el peso de la soledad. Eran las 11 de la noche cuando bajó las escaleras. El silencio en la casa era sepulcral, interrumpido solo por el sonido de la lluvia que ahora golpeaba con furia las ventanas.
Al llegar al vestíbulo, se encontró con la nana Chole, la mujer que lo había cuidado desde que su madre murió. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. «No te vayas así, mi niño, espera a que aclare», le suplicó ella, tratando de entregarle un pequeño bulto con comida. «No puedo, nana, si me quedo un minuto más, voy a terminar haciendo algo de lo que me arrepienta. Cuídate mucho, por favor». De pronto, Alberto apareció en lo alto de la escalera, riendo con esa risa burlona que Mateo recordaría en sus peores pesadillas. «Mírenlo, el gran heredero se va con su maletita. Asegúrate de cerrar bien la puerta por fuera, Mateo, y no te preocupes por la parcela del cerro. Pronto la venderemos para hacer un club de golf. Gente como tú no merece tener tierra». Mateo salió de la casa sin mirar atrás. El frío de la noche sonorense le caló hasta los huesos de inmediato. El agua le empapó la camisa en segundos, haciendo que la maleta pesara el doble. Caminó por el sendero de lodo que tantas veces había recorrido a caballo. Cada vez que sus botas se hundían en el fango, recordaba las palabras de su padre: «Hijo, la tierra nunca te traiciona, son los hombres los que no saben qué hacer con ella». Caminó durante kilómetros bajo la tormenta. No había luces en el camino, solo el resplandor ocasional de un rayo que iluminaba el paisaje desolado. Sus pensamientos volaban hacia el futuro. ¿A dónde iría? No tenía dinero. Sus hermanos habían vaciado la cuenta que su padre le había dejado. Estaba solo, con el frío calándole el alma y el nombre de su familia arrastrado por el fango. Llegó al pueblo de Santa Cruz casi al amanecer. Era un espectro caminando por las calles empedradas. Buscó refugio bajo el portal de la iglesia de San Judas Tadeo. Se sentó en una de las bancas de piedra, tiritando de frío, abrazando su maleta como si fuera lo único que lo mantenía atado a la realidad. Allí lo encontró el padre Vicente, un hombre de piel curtida por el sol y ojos llenos de una sabiduría que solo se obtiene escuchando las penas ajenas. «Mateo, ¿pero qué horas son estas, hijo? ¿Estás empapado?», dijo el sacerdote, ayudándolo a levantarse. «Ven, entra a la sacristía, te voy a preparar un café». Ya dentro, con una manta sobre los hombros y el calor de la estufa, Mateo soltó todo. Las palabras salían como un río desbordado. Le contó de la traición, del testamento falso, de las burlas de Alberto y del desprecio de Sofía. El padre Vicente escuchaba en silencio, moviendo la cabeza con tristeza. «La ambición es una enfermedad que pudre el corazón, Mateo. Tus hermanos ya están muertos por dentro, aunque sigan caminando. Pero tú tienes la vida por delante». «¿Cuál vida, padre? No tengo nada. Me quitaron las tierras que amaba. Me quitaron el respeto del pueblo. Alberto va a decir que me fui porque no servía para nada». «Escúchame bien, muchacho. A veces, Dios permite que perdamos lo que tenemos para que encontremos lo que realmente somos. Si te quedas aquí, la amargura te va a consumir. El mundo es muy grande y tú tienes las manos de alguien que sabe crear vida de la nada». «¿Me está diciendo que me vaya del pueblo?». «Te estoy diciendo que busques tu propio destino. Vete al norte, trabaja, aprende, hazte un hombre de verdad lejos de la sombra de esos dos. Y un día, cuando el destino decida que es el momento, volverás, no para pedir lo que te quitaron, sino para demostrarles que el honor no se hereda, se construye». Esa mañana, mientras el sol empezaba a asomar por el horizonte, Mateo tomó una decisión. No se dejaría morir de tristeza, usaría el dolor como combustible. Vendió su reloj, lo único de valor que le quedaba, para comprar un boleto de autobús que lo llevaría a la frontera. Mientras el autobús se alejaba de Santa Cruz, Mateo miraba por la ventana las tierras de su padre. Vio a lo lejos la casa grande, esa fortaleza de hipocresía donde sus hermanos seguramente estarían brindando. Se tocó el pecho y sintió el relieve de la Biblia dentro de su maleta. En ese momento, hizo una promesa silenciosa que el viento se encargó de llevar por todo el valle: «Voy a volver, y el día que pise estas tierras otra vez, todos sabrán quién es el verdadero Mateo Martínez». Pero el camino no sería fácil. Mateo no sabía que la ciudad de los rascacielos y el frío del extranjero lo pondrían a prueba de formas inhumanas. No sabía que tendría que dormir en cartones,
que tendría que aguantar humillaciones peores que las de sus hermanos y que el hambre sería su única compañera durante noches enteras. Sin embargo, en el fondo de su maleta, dentro de esa vieja Biblia, su padre había escondido un secreto que Mateo no descubriría hasta que estuviera a punto de rendirse, y que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la región. Cruzar la frontera no fue como lo contaban en las películas. Para Mateo, no hubo música de triunfo ni luces brillantes al final del túnel. Lo que hubo fue un frío que le mordía los huesos y un silencio que le gritaba su soledad. Llegó a Los Ángeles con los zapatos destrozados y el alma hecha jirones. En su maleta, lo único que seguía intacto era la Biblia de su padre, envuelta en una bolsa de plástico para que el sudor y el lodo del camino no la borraran de su vida. El primer mes fue un descenso a los infiernos. Mateo, que en Sonora era el amo de los surcos y el que mejor conocía el lenguaje de la lluvia, ahora era solo una sombra más en una esquina de una ciudad que no duerme. Se despertaba a las 4 de la mañana, cuando el rocío todavía estaba congelado, para pararse afuera de una tienda de materiales de construcción. Allí, junto a otros hombres con ojos cansados, esperaba a que una camioneta se detuviera y alguien lo señalara con el dedo como si fueran ganado. «Tú, el de la gorra rota, ¿sabes cargar bultos?», le gritó un contratista de cara gorda. «Sé trabajar, patrón. Lo que me ponga, lo hago», respondió Mateo, tragándose su orgullo. Ese día cargó cemento hasta que sus manos sangraron. Por 10 horas de trabajo bajo un sol que no calentaba, le pagaron una miseria, pero no le importaba el dinero tanto como la humillación de verse reducido a un número, a una fuerza bruta sin nombre. Mientras comía una hamburguesa fría en un parque, veía a la gente pasar con sus vidas perfectas y pensaba en Alberto. Imaginaba a su hermano brindando en la hacienda, durmiendo en sábanas de seda, mientras él tenía que esconderse de la policía para no ser deportado. Pausa dramática, música de tensión baja. La amargura empezó a echar raíces en su pecho. Hubo noches en las que Mateo, tirado en un colchón infestado de chinches en un cuarto que compartía con otros 8 hombres, se preguntaba si el padre Vicente no se habría equivocado. ¿Cuál destino? Dios mío, ¿cuál ventana abierta? Solo veo paredes de concreto y gente que me mira como si fuera basura, decía entre dientes. La Navidad llegó a la ciudad, pero para Mateo solo significó más frío. Sus hermanos le habían bloqueado cualquier contacto. Sofía, con una crueldad que no conocía límites, había publicado fotos en redes sociales mostrando la remodelación de la hacienda. Habían tirado abajo el viejo porche donde don Aurelio se sentaba a ver el atardecer. Para Mateo, ver esas fotos fue como si le volvieran a clavar el puñal. Estaba a punto de rendirse. Estaba a punto de buscar un consulado y pedir que lo regresaran a México, aunque fuera para morir de hambre en la calle de su pueblo. Fue una noche de enero, después de que lo despidieran de un trabajo de lavaplatos porque no hablaba inglés, que Mateo llegó al límite. No tenía para la renta. El dueño del lugar, un hombre sin escrúpulos, le tiró su maleta a la calle. Allí estaba Mateo, en un callejón oscuro, bajo una llovizna helada que le recordaba la noche en que murió su padre. Se sentó sobre una caja de madera, abrió su maleta y sacó la Biblia. No buscaba un milagro, buscaba un lugar donde llorar sin que nadie lo viera. La Biblia estaba vieja, con las hojas amarillentas y el olor a cuero rancio que tanto le recordaba a don Aurelio. Empezó a hojearla sin rumbo, recordando las tardes en que su padre le leía salmos mientras limpiaban las monturas de los caballos. De pronto, al llegar al libro de Job, sintió que algo estaba mal. 2 hojas parecían estar pegadas, pero no por el tiempo, sino de manera deliberada. Con sus dedos torpes y entumecidos por el frío, Mateo empezó a separar el papel con un cuidado infinito. Su corazón empezó a latir con una fuerza que le retumbaba en los oídos. Pausa de suspenso. Entre las páginas 42 y 43, no había un versículo olvidado. Había un sobre de papel manila, delgado como una hostia, pero pesado como una sentencia de muerte. Mateo lo abrió con las manos temblorosas. Dentro no había dinero, había un documento notarial y una llave pequeña, oxidada,
atada a un cordel de cuero rojo. Mateo leyó el documento 3 veces bajo la luz amarillenta de un poste de luz. No podía creer lo que veía. Su padre, don Aurelio, que siempre parecía estar un paso adelante de la maldad de sus otros hijos, había hecho una jugada maestra antes de morir. El documento era un acta de propiedad de una cuenta de ahorros en un banco suizo que operaba en la capital de México, pero lo más importante no era eso. El papel detallaba que la parcela del cerro, esa que Alberto y Sofía despreciaron por seca e inútil, no era solo tierra y piedras. Don Aurelio había realizado estudios geológicos en secreto años atrás. Debajo de esa tierra polvorienta, en lo más profundo de la montaña, se encontraba una de las vetas de litio y plata más ricas de la región. El documento especificaba que esa propiedad era inalienable y que solo Mateo, mediante un código grabado en la llave, podía reclamar los derechos de explotación. Pero había algo más, una nota escrita a mano con la letra temblorosa de su padre. Mateo, hijo mío, si estás leyendo esto, es porque tus hermanos cumplieron su amenaza y el mundo te ha puesto de rodillas. Te dejé la tierra que nadie quería porque sabía que solo tú tendrías la paciencia de esperar a que diera su verdadero fruto. No uses esta riqueza para destruirlos, úsala para reconstruir lo que ellos van a quemar. La llave abre una caja de seguridad en el banco. Allí encontrarás el poder para volver a casa. No te rindas, mi muchacho. El sol siempre vuelve a salir para el que sabe esperar. Música de cambio de tono de melancólico a épico. Mateo sintió que un fuego le recorría las venas. El frío desapareció. El hambre se convirtió en un hambre de justicia. Cerró la Biblia, se puso de pie y miró hacia el horizonte. Ya no era el inmigrante derrotado que lavaba platos por sobras. Ahora era el dueño de un imperio que sus hermanos ni siquiera podían soñar. Pero sabía que no podía volver así nada más. Si regresaba ahora, Alberto y Sofía usarían sus influencias y abogados corruptos para quitarle todo antes de que pudiera reclamarlo. Tenía que ser inteligente, tenía que aprender las reglas del juego de los ricos. Durante los siguientes 3 años, la transformación de Mateo fue un milagro de voluntad. Trabajó doble turno, pero ya no para sobrevivir, sino para pagar clases de administración y leyes por las noches. Se volvió un experto en el mercado de minerales. Mientras sus hermanos malgastaban la herencia de la hacienda en fiestas, apuestas y lujos absurdos en la ciudad, Mateo vivía de forma austera, ahorrando cada centavo de lo que su padre le había dejado en esa cuenta secreta. Se dejó crecer la barba, cambió su forma de hablar, estudió los modales de los hombres que antes lo humillaban. Nadie en Los Ángeles reconocería en ese empresario joven y reservado al campesino que dormía en el parque. Pero por dentro, Mateo seguía siendo el mismo hombre de campo. Cada noche, antes de dormir, abría la Biblia en el libro de Job y tocaba la llave oxidada. La noticia llegó finalmente. La hacienda de los Martínez estaba en quiebra. Alberto había pedido préstamos impagables a gente peligrosa y Sofía se había hundido en un divorcio escandaloso que le costó la mitad de lo que robó. El banco iba a subastar la propiedad, incluyendo la inútil parcela del cerro. Era el momento. El depredador se había convertido en presa, y Mateo Martínez estaba listo para la cacería. Compró un boleto de avión de primera clase hacia la Ciudad de México. Al subir al avión, vestía un traje a medida que costaba más de lo que Alberto ganaba en un año de rentas. Pero en su maletín de piel, junto a los contratos y documentos legales, viajaba la misma maleta de cuero vieja y la Biblia gasta de su padre. Al aterrizar en suelo mexicano, el aire le supo a gloria. Caminó por el aeropuerto con una seguridad que intimidaba. Los que antes le habrían negado un vaso de agua, ahora se inclinaban a su paso. Pero Mateo no buscaba pleitesía, buscaba el polvo de su camino, el olor a mezquite, y, sobre todo, la cara de sus hermanos cuando descubrieran que el perro sarnoso que echaron bajo la lluvia, volvía para ser el dueño de sus vidas. Cierre del bloque gancho de tensión. La subasta de la hacienda estaba programada para el lunes siguiente en la plaza del pueblo. Todo Santa Cruz estaría allí para ver la caída de la dinastía Martínez.
Alberto y Sofía pensaban que un inversionista extranjero compraría todo y les dejaría una comisión para seguir viviendo de apariencias. No tenían idea de que el inversionista hablaba el mismo idioma que ellos, pero con una verdad que les quemaría la cara. Lo que estaba a punto de suceder en esa subasta cambiaría la historia de Sonora para siempre, y la lección de humildad que Mateo tenía preparada sería grabada en piedra. El sol de mediodía caía como plomo sobre la plaza de Santa Cruz. No era un lunes cualquiera. En el centro del pueblo, frente al Palacio Municipal, una lona blanca cubría el estrado donde el martillero público daría fin a una era. La hacienda de los Martínez, el orgullo de Sonora, se vendía al mejor postor. El murmullo de la gente era como un enjambre de abejas. Todos habían venido a ver el cadáver de una dinastía que se creía intocable. En primera fila, Alberto y Sofía intentaban mantener una postura de dignidad que ya no tenían. Alberto sudaba frío, ajustándose un traje que le quedaba grande, mientras Sofía ocultaba sus ojeras tras unas gafas de sol de marca, su último rastro de vanidad. Ya no eran los amos del valle, eran deudores, esperando que un milagro, en forma de inversionista despistado, les dejara aunque sea unas migajas para no terminar en la miseria total. Tranquila, Sofía, susurró Alberto con voz temblorosa. He oído que viene un grupo de Texas. Si pujan lo suficiente, pagaremos al banco y nos quedará lo necesario para irnos a vivir a la ciudad. Este pueblo apestoso ya no tiene nada para nosotros. Eso espero, Alberto, porque si no, te juro que no sé qué voy a hacer. Por tu culpa y tus apuestas estamos en este hoyo, respondió ella, con el veneno de siempre. De pronto, un silencio sepulcral se tragó el ruido de la plaza. Por la calle principal, levantando una nube de polvo dorado, apareció una camioneta negra blindada, seguida por dos escoltas. El vehículo se detuvo justo frente al estrado. La puerta se abrió y un hombre descendió con la parsimonia de quien sabe que el tiempo le pertenece. Vestía un traje gris Oxford, impecable, y un sombrero de ala ancha que le sombreaba la mirada. Caminó con paso firme, haciendo que las espuelas de plata de sus botas resonaran contra las piedras del suelo. Alberto y Sofía lo miraron con curiosidad, esperando ver a un gringo con maletín. Pero cuando el hombre se quitó el sombrero, al llegar frente a ellos, el tiempo pareció detenerse. Pausa dramática, música de revelación. Era Mateo, pero no el Mateo que echaron bajo la lluvia. Sus facciones eran más duras, su piel estaba curtida por otros soles y sus ojos tenían el brillo gélido de quien ha visto el fondo del abismo y ha regresado para contarlo. No puede ser, susurró Sofía, llevándose las manos a la boca. Mateo, Alberto se puso de pie, con las piernas dándole bandazos. ¿Qué haces aquí? Muerto de hambre. Este no es lugar para vagabundos. Seguridad, saquen a este hombre. Mateo ni siquiera se inmutó. Le dedicó a su hermano una mirada de profunda lástima, una que dolió más que cualquier golpe. Tranquilo, Alberto, he vuelto por lo que es mío, y no te preocupes por la seguridad. Hoy yo soy el que paga sus sueldos, dijo Mateo con una voz grave, calmada, que retumbó en toda la plaza. El martillero golpeó el mazo, la subasta comenzó. Alberto y Sofía miraban con horror como Mateo levantaba la mano en cada puja. No importaba cuánto ofrecieran los otros grupos, Mateo subía la apuesta sin pestañear. Parecía tener un pozo sin fondo de dinero. El banco pedía 10 millones por la deuda principal, Mateo ofreció 15. Alguien subió a 16. Mateo dijo 20. La plaza entera estaba en shock. El hijo despreciado, el que se fue con una maleta remendada, estaba comprando la hacienda más grande de la región como quien compra un kilo de tortillas. Es dinero sucio, gritó Alberto, desesperado, interrumpiendo al martillero. Este hombre no tiene dónde caerse muerto, está engañando a la ley. Mateo se acercó lentamente a su hermano, sacó de su maletín un documento con el sello del Banco Central y el acta de propiedad de la parcela del cerro que sus hermanos le habían dejado por lástima. Alberto, la diferencia entre tú y yo es que tú te gastaste el nombre de nuestro padre, y yo hice que su nombre valiera más que toda esta tierra. ¿Ves este papel? Es el contrato de explotación de litio de la parcela del cerro. Esa tierra inútil que me dieron para humillarme,
resulta que vale 100 veces más que toda la hacienda que ustedes llevaron a la ruina. El martillero golpeó el mazo por tercera vez. Vendido al señor Mateo Martínez. Música de triunfo, tonos épicos. El pueblo estalló en aplausos. La gente de Santa Cruz, que siempre supo de la injusticia, celebraba como si fuera su propia victoria. Mateo subió al estrado y firmó las escrituras. Ahora era legalmente el dueño de todo. La casa grande, los establos, los pozos de agua y las deudas de sus hermanos. Se bajó del estrado y caminó hacia Alberto y Sofía, quienes estaban pálidos, como si hubieran visto a un fantasma. Sofía intentó cambiar el tono, acercándose con una sonrisa falsa y lágrimas de cocodrilo. Mateo, hermanito querido, sabíamos que lo lograrías. Siempre fuiste el más inteligente. Perdónanos por lo de hace 10 años, estábamos confundidos por el dolor de perder a papá. Seguro que ahora que eres el dueño, podemos trabajar todos juntos, ¿verdad? La familia es lo primero. Mateo la detuvo con un gesto de la mano. La familia que yo conocía murió la noche en que me cerraron la puerta bajo la lluvia. Sofía, ustedes no me ven como un hermano, me ven como un cheque en blanco, pero se acabó. Alberto, mañana a las 8 de la mañana quiero que saquen sus cosas de la hacienda. No puedes hacernos esto, rugió Alberto, recuperando un poco de su arrogancia. Somos tu sangre. ¿A dónde quieres que vayamos? Tienen la parcela del cerro, dijo Mateo con una ironía magistral. Se las devuelvo. Es inútil para la agricultura, como ustedes decían, pero tiene mucha piedra. Pueden empezar cargando bultos, tal como yo tuve que hacer en el extranjero para no morir de hambre. Es un trabajo honesto, les vendrá bien aprender lo que significa ganarse el pan con el sudor de la frente. Mateo les dio la espalda y caminó hacia la casa grande. Al llegar a la entrada, la nana Chole lo esperaba en el porche, con el mismo trapo en las manos con el que intentó darle pan aquella noche de tormenta. Mateo se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Ya estoy en casa, nana, y esta vez, nadie te va a prohibir darme un abrazo. Esa noche, Mateo se sentó en el despacho de su padre, abrió la Biblia vieja y sacó la llave que lo había salvado. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no era el litio, ni la plata, ni las escrituras de la hacienda. La verdadera riqueza era haber mantenido su palabra y su integridad en un mundo que trató de corromperlo. Pero la historia no terminaba ahí. Mientras Mateo revisaba los libros contables de la hacienda, descubrió que las deudas de Alberto no eran solo con el banco. Su hermano se había metido con gente muy peligrosa de la frontera, personas que no aceptaban un no por respuesta y que vendrían a cobrar sus deudas sin importar quién fuera el nuevo dueño. Mateo sabía que la paz duraría poco. Los lobos estaban acechando y él tendría que proteger no solo su patrimonio, sino la vida de las personas del pueblo que ahora dependían de él. La verdadera prueba de fuego estaba por comenzar, y Mateo tendría que decidir si usaría su nueva fortuna para la guerra o para la paz. Cierre del bloque gancho de máxima tensión. Justo en ese momento, un sobre negro fue deslizado por debajo de la puerta principal. Mateo lo recogió. Dentro había una sola fotografía, la tumba de don Aurelio profanada, con un mensaje escrito en rojo: las deudas de sangre se pagan con sangre. Bienvenido a casa, Mateo. El pasado se negaba a morir, y el precio de su regreso estaba a punto de cobrarse de la forma más dolorosa posible. El mensaje en la fotografía no era una amenaza vacía, era una sentencia. Mateo sostenía el papel entre sus dedos, sintiendo como el frío de la traición volvía a recorrerle la espalda. Miró hacia la ventana de la hacienda. Las luces del pueblo de Santa Cruz parpadeaban a lo lejos, ignorantes de que los lobos ya no estaban en el monte, sino que habían cruzado la puerta principal. Nana Chole, encierre a todos en la cocina y no salgan por nada del mundo, ordenó Mateo. Su voz ya no era la de un empresario, sino la de un soldado defendiendo su trinchera. Salió de la casa a paso firme. El viento de la noche traía un olor extraño, una mezcla de gasolina y miedo. Alberto y Sofía, que todavía no terminaban de empacar sus lujos, salieron al pasillo, pálidos al ver el rostro de su hermano. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Por qué tanto misterio?, preguntó Alberto, tratando de ocultar que sus manos temblaban.
Pasa que tus amigos han venido a cobrar, Alberto, y no vienen por la lana que les debes, vienen por la sangre que les prometiste, respondió Mateo, lanzándole la fotografía de la tumba profanada. Alberto cayó de rodillas al ver la imagen. Sofía soltó un grito que se ahogó en el silencio de la noche. En ese momento, 3 camionetas negras, sin luces, entraron al patio de la hacienda, formando un semicírculo frente a la entrada. Un hombre descendió del vehículo central. Lo llamaban el Cuervo, un tipo cuya única ley era el calibre de su arma, y cuya paciencia se había agotado hacía mucho tiempo. Don Aurelio debe estar revolcándose en su tumba, gritó el Cuervo, caminando hacia Mateo con una sonrisa que helaba la sangre. Me dijeron que el heredero había vuelto rico. Qué lástima que la riqueza no compre la vida, ¿verdad, patrón? Mateo se mantuvo inmóvil. No tenía armas, pero tenía algo que el Cuervo no conocía, el coraje de quien ya lo ha perdido todo una vez. El Cuervo, mis hermanos cometieron el error de tratar contigo, pero yo no soy ellos, dijo Mateo, dando un paso adelante. La deuda de Alberto se termina hoy, pero si pones un pie dentro de esta casa, te aseguro que ni todo tu poder te va a salvar de lo que viene después. Mírenlo, el campesino se puso valiente, rió el criminal, haciendo una señal a sus hombres para que rodearan a Mateo. Tu hermano nos prometió las escrituras de la parcela del cerro a cambio de perdonarle la vida por sus deudas de juego. Ahora resulta que esa tierra vale millones. ¿Crees que nos vamos a ir con las manos vacías? Esa tierra no les pertenece, y nunca les pertenecerá, sentenció Mateo. Alberto, en un acto de cobardía extrema, se arrastró hacia el Cuervo, llorando y suplicando. Tómenlo a él, él es el que tiene el dinero. Mateo tiene la llave de la cuenta suiza. Yo les doy todo lo que quieran, pero no me maten, gritaba Alberto, señalando a su propio hermano con el dedo de la traición. Sofía, viendo que el barco se hundía, intentó lo mismo. Es verdad, él nos robó la herencia con trucos legales. Si se deshacen de él, nosotros firmamos lo que quieran. Por favor. Mateo los miró con una náusea profunda. Eran su sangre, pero en ese momento, eran más extraños que los criminales que lo rodeaban. El Cuervo miró a los 3 hermanos y escupió al suelo. Vaya familia de víboras. Me das asco, Alberto, pero tienes razón en algo. Mateo es el que tiene la llave. El Cuervo sacó su pistola y la puso en la frente de Mateo. En la plaza del pueblo, los peones y trabajadores empezaron a acercarse a las rejas de la hacienda. Habían visto las camionetas y sabían que el patrón Mateo estaba en peligro, pero estaban desarmados, eran solo gente de campo frente a asesinos profesionales. Dame la llave de la caja de seguridad, Mateo, o voy a quemar esta hacienda contigo y con tus hermanos adentro, amenazó el Cuervo. Pausa de tensión máxima, sonido de grillos y respiración agitada. Mateo cerró los ojos por un segundo. Recordó la voz de su padre. El humilde no es el que se deja pisotear, sino el que sabe cuando la fuerza de la razón es más poderosa que la del plomo. Abrió los ojos y miró fijamente al Cuervo. ¿Crees que soy un estúpido?, dijo Mateo con una calma que descolocó al criminal. El documento que firmé hoy en la plaza no solo me hace dueño de la hacienda. Antes de venir, puse una cláusula de seguridad. Si algo me pasa, si muero o desaparezco, los derechos de la mina de litio pasan automáticamente al gobierno federal y a una fundación internacional de derechos humanos. Ni tú, ni tus jefes, ni nadie podrá tocar un gramo de esa tierra. Se convertirá en reserva protegida. Me matas y pierdes los millones para siempre. El Cuervo bajó un poco el arma, la duda cruzando su rostro. ¿Mientes?, gruñó. Llama a tus abogados. Pregúntales qué pasa con una propiedad en litigio internacional cuando el dueño muere por violencia. Te vas a quedar con las manos vacías y con todo el ejército buscándote por matar al hombre que traería la mayor inversión a Sonora en 50 años. ¿Vale la pena mi vida por eso? El silencio se hizo eterno. Los hombres del Cuervo se miraban entre sí, nerviosos. La gente del pueblo, liderada por el padre Vicente, empezó a golpear las rejas de la hacienda con piedras y palos, gritando el nombre de Mateo. Eran cientos, no tenían armas, pero tenían el poder de la multitud. Vete de aquí, Cuervo, continuó Mateo. Te pagaré la deuda original de Alberto,
ni un peso más, ni un peso menos. Transferiré el dinero, ahora mismo, a una cuenta que tú me digas, pero te largas de Santa Cruz y no vuelves a tocar la tumba de mi padre ni a amenazar a mi gente. Si aceptas, te vas rico. Si disparas, te vas al infierno y sin un centavo. El cuervo miró a la multitud que rodeaba la hacienda, miró la seguridad de Mateo y finalmente miró con desprecio a Alberto, que seguía llorando en el suelo. Tienes más pantalones que toda tu familia junta, Mateo Martínez, dijo el cuervo, bajando el arma por completo. Pasa la lana y reza para que nunca nos volvamos a encontrar en un callejón oscuro. Media hora después, las camionetas salieron de la hacienda a toda velocidad. Mateo se quedó parado en medio del patio, respirando el aire frío de la madrugada. El peligro físico había pasado, pero el daño emocional estaba en su punto más alto. Se giró hacia sus hermanos. Alberto y Sofía intentaron levantarse, tratando de limpiar sus ropas, buscando palabras para justificar su traición. Mateo, qué valiente estuviste. Sabíamos que tenías un plan. Por eso te seguimos el juego, mintió Alberto, con una voz temblorosa que daba lástima. Mateo no los dejó terminar. Se acercó a ellos y, por primera vez en toda la historia, levantó la mano, no para pegarles, sino para señalar la puerta de salida. Ustedes no son mis hermanos, dijo Mateo, y sus palabras pesaban más que el plomo. Me entregaron a la muerte por unas monedas. Son peores que el cuervo, porque él al menos no finge ser lo que no es. Váyanse de aquí, ahora. Pero no tenemos a dónde ir, chilló Sofía. Nos van a matar en la calle. Tienen la vida, que es más de lo que ustedes me habrían dejado a mí, sentenció Mateo. Mañana, el padre Vicente les dará algo de dinero para que se vayan lejos, donde nadie conozca su apellido. Si vuelvo a ver sus caras en Sonora, no seré yo quien los detenga, será el pueblo, que ya sabe la clase de basura que son. Alberto y Sofía salieron de la hacienda por la puerta de atrás, bajo el silencio cómplice de la noche. Se perdieron en la oscuridad, sin maletas, sin lujos, solo con la carga de su propia conciencia. Mateo entró a la casa, la nana Chole salió a su encuentro y lo abrazó, llorando de alivio. Él caminó hacia el despacho, se sentó en la silla de su padre y, por primera vez en 10 años, sintió que la hacienda volvía a respirar paz. Pero todavía faltaba el acto final. El lunes, Mateo haría algo que nadie en el pueblo esperaba. No iba a quedarse con toda la riqueza de la mina. Iba a devolverle a Santa Cruz lo que la ambición de los Martínez les había robado durante décadas. Pero antes de eso, tenía que cumplir una última promesa en el cementerio. Tenía que pedirle perdón a don Aurelio por lo que sus hermanos habían hecho y demostrar que el apellido Martínez ahora representaba algo sagrado, la redención. Cierre del bloque gancho final. Pero mientras Mateo se preparaba para la mañana siguiente, un secreto final de la Biblia de su padre salió a la luz. Al mover el sobremanila, encontró una pequeña nota que se le había pasado por alto, una nota que hablaba de un tercer hermano, un hijo perdido de don Aurelio que nadie conocía y que tenía el mismo derecho legal que Mateo sobre la mina. La verdadera batalla por el legado apenas estaba por comenzar, y esta vez, el enemigo no sería la ambición, sino un pasado oculto que amenazaba con destruir todo lo que Mateo había construido.